Bien, gracias. Bueno, me tocó dar la apertura. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro de militantes. Bueno, lo que nos convoca el día de hoy es Pedagogía del Retorno, la Escuela por Venir. Queremos darle una breve introducción de lo que se va a tratar el día de hoy este encuentro. Y en primer lugar, haciendo por ahí, acompañando el inicio de la música que nuestro compañero Alfredo compartió, vamos a continuar con un pequeño párrafo de la canción de Teresa Parodi, Distinto. Buscar un signo, una señal, un gesto, un tono para empezar a imaginar el día después que llegará quién sabe cómo. Distinto el modo de seguir, distinto todo. Para reflexionar, ¿no? Hoy nos proponemos reflexionar sobre el oficio de enseñar, sobre la escuela, sobre la defensa de la escuela como una cuestión pública, sobre el profesor como artesano, sobre la escuela como tecnología y sobre las tecnologías digitales en la escuela. Cuestiones que la pandemia nos obliga a revisar. La pandemia permitió visibilizar el peso que tienen las paredes de la escuela, un espacio público y como tal, un igualador. En el contexto actual, la escuela se tuvo que organizar institucionalmente, planificar actividades educativas en el marco del currículum prioritario, a través de proyectos interdisciplinarios, trabajar desde la modalidad de educación a distancia, o aún mejor, mediante experiencias educativas, ya que los docentes, nuestros docentes, no utilizaban de modo masivo en sus aulas la tecnología como estrategia educativa, como el caso de las videoconferencias mediante Zoom, el uso de las redes sociales como Facebook, Instagram o YouTube, y el de mensajerías como WhatsApp, o incluso también plataformas y servicios educativos en línea, o tener también en consideración los proyectos que nos ofrece Google, Classroom, la utilización de esa herramienta, Meet, o herramientas colaborativas como Edmodo y Moodle. Estas múltiples experiencias, pensadas de distintas perspectivas y enfoques pedagógicos, nos invitan a revisar las prácticas educativas presenciales con nuevos recursos y herramientas digitales. El momento de la vuelta a las aulas será un momento para realizar una reflexión colectiva sobre las herencias, los aprendizajes y las nuevas tendencias. Por último, podemos decir que los docentes se vieron en el desafío de utilizar nuevas herramientas para sostener el proceso de aprendizaje con sus alumnos, sus alumnas, y eso les permitió afianzar o crear nuevas habilidades digitales. Para reflexionar colectivamente, dejamos algunos interrogantes. ¿Qué pasó con esta interrupción en lo cotidiano de la vida escolar? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué desafíos nuevos llegaron con la pandemia? ¿Qué sostuvimos del oficio docente y qué tuvimos que renovar? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Resulta esta una posibilidad para reinventar la escuela? Esto para que entre todos podamos reflexionar una vez que nuestros disertantes hagan sus ponencias y podamos debatir entre todos y realizar nuestros aportes bajo estos ejes. Y ahora le doy la palabra a la compañera Adriana Rocha de Soles Noroeste. Gracias, Marita, muchas gracias. Feliz de poder compartir este encuentro con todos. Es nuestro primer encuentro, nuestra primera actividad compartida con Soles de la Ribera. Y bueno, a mí me tocó presentar a una compañera. Sé que a los disertantes no les gusta mucha presentación, pero bueno, me tocó, me lo pidieron. Así que bueno, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, fue directora e inspectora de enseñanza del nivel secundario, fue inspectora jefe distrital de Escobar, directora general de Escuela de Educación de la Municipalidad de Escobar,
Y no hace mucho tiempo, al enfrentar un nuevo desafío, dijo: vengo de territorio, de transpirar la escuela secundaria, vengo a aportar mi granito de arena y a trabajar en equipo con todos ustedes. Muchas gracias, Diana Jacuzzi, por compartir este espacio de reflexión, de aprendizaje y de debate con todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, tu tiempo. Gracias, Adriana, por esa presentación. Por suerte, todo lo que dijiste que uno fue, también lo sigue siendo. Todo eso, ¿no? Que nos constituye como sujetos. Y resumido... Muchas veces vamos al aula y decimos, bueno, quiero que los estudiantes te respondan esto. Sí. No es lo que pasa, justamente, porque María Elena, ¿te podés silenciar, por favor? Entonces, pensar que todas... Sí, hay alguien que estaba yo. Bueno, ahí estamos. No, y poder resumirnos por ahí en 2 palabras, ¿no? O 3, militante, o 4, viste qué bien que cuento, militante de la educación. ¿No? Yo creo que por ahí pasa todo eso, confluye y se resume ahí. Pero bueno, en principio agradecer a mis compañeros de este espacio, que me hayan pensado para poder trabajar o reflexionar conjuntamente, y además tener esta oportunidad de hacerlo con un compañerazo como es Alberto, con alguien que en lo personal admiro porque descubrí también en muchos espacios, pero digo, en la política principalmente, que hay mucha gente que dice y hace lo que dice. Y tengo muchas pequeñas anécdotas por ahí con Alberto de ese tenor, de haber sido escuchados, de haber accionado, de haber transformado, y eso es lo que me parece que tiene que hacer alguien que está en la función, en la gestión, en esos lugares. Y Alberto, con toda la humildad y con toda la grandeza, siempre estuvo, cuando estuvo en la gestión y cuando tuvo que gestionar como compañero desde la trinchera, como estuvimos muchos, y ahora también haciéndonos esta grata compañía. Por eso digo que hace docencia en cada gesto. Para nosotros y en Escobar, de donde uno es y de donde seguramente otros tendrán otras experiencias, para nosotros sos una persona muy querida y muy respetada. Así que un placer poder compartir este espacio también con vos. Bueno, dicho esto, desde Soles de Mayo, que es desde donde venimos la mayoría, pero también sabiendo que hoy hay otras personas que están en el ámbito de la docencia, de la educación, Soles de Mayo tiene un sello identitario con irrenunciables en torno a la educación. Y uno de esos principios o irrenunciables, como les llamamos, es que pensar proyectos educativos es pensar en proyectos políticos pedagógicos, siempre. Y eso implica poder discutir, poder profundizar, poder darnos el lugar para las preguntas. Claudia, que hoy no puede estar y que hace un ratito me mandó un mensaje y me dijo, empezá nomás porque no llego, y es que ella no llega y no llegan otros compañeros que están con ella, pero Claudia siempre nos decía que, bueno, que tenemos que hacernos las preguntas que no nos hacemos, porque las que nos salen bien ya las tenemos. O sea que es un tiempo realmente de nuevas preguntas. Y cada época en realidad tiene la misión de poder reensamblar tradiciones y conectar el pasado con el presente y poder leer en esa clave para recrear a través de esa imaginación político-pedagógica la educación pública que hoy lleva el gobierno de Alberto Fernández, nuestro gobierno, adelante, y que bueno, de ese proyecto político-pedagógico que necesita nuestro país. Y bueno, hoy nos toca ser protagonistas en medio de una pandemia que ustedes también relataban hoy, tensiona sobre el hacer docente, pone al oficio también como problema, y entonces uno podría también pensar o entender a la escuela como problema para poder pensarla en torno a muchas preguntas. Yo recordaba a Jorge La Rosa, que es un filósofo español, que él dice que es un tiempo para pensar acciones con repensar, renovar, reinventar, bueno, todos los que se nos puedan ocurrir en términos de acciones para este tiempo. Entonces, pensar la escuela o repensarla es visitarla, es revisitarnos, es desentrañar certezas y también es pensar problemas. Es descubrir sentidos, es dar lugar al que habita y al que constituye también esa comunidad.
la escuela como el espacio privilegiado para la pregunta, para poder permitirnos abandonar certezas y dar la posibilidad de la alteridad, la posibilidad de construir algo nuevo con otros. Pensaba también que es la posibilidad justamente de escribir nuevas miradas para mirar procesos. Entonces, repensar la escuela en lo plural, en lo heterogéneo, en lo complejo, de esas representaciones, de esos sentidos, de esas prácticas que existen, ¿no?, en las escuelas para poder habilitar, para poder posibilitar las trayectorias educativas. Si hay algo que nos dejó claro este tiempo es que la educación, o la escuela, digo, en sí, es irreemplazable. Y es irreemplazable porque además de que es una institución que garantiza, junto al derecho a la educación, un conjunto de otros derechos básicos, es también el espacio de encuentro intergeneracional, es el lugar de trabajo de los docentes, es el lugar donde confluyen diferentes experiencias, trayectorias, saberes. Es ahí donde se producen relaciones únicas, donde se comparte el interés por el mundo y se aprende a estar entre otros e iguales. Y entonces, frente a ese escenario que tenemos por delante, complejo, como decía, con incertidumbres, que nos plantea este presente histórico, el Estado y la sociedad tienen que establecer un nuevo contrato social, porque hay que reposicionar el lugar de la escuela como espacio que potencia, como espacio que construye tramas educativas, que promueve otros modos de estar en común y enfatizar que nadie está de más en una escuela. Por eso hay que sostener y defender lo público, garantizar la igualdad de los cuidados como condición indispensable para la vida en democracia. Hoy más que nunca, digo, también hablando de las políticas de cuidado, porque lo sanitario se puso por encima de algunas otras cuestiones, porque lo que hay que preservar ante todo es la vida para que todo lo demás acontezca. Pero el cuidado indispensable para la vida en democracia, ¿no? Y uno no puede dejar de hablar de pandemia porque la pandemia todavía no se va, y cuando le vamos dando un poquito, la vamos corriendo, siempre aparece algo más. Estamos en ese ejercicio permanente y como decíamos al comienzo, necesitamos estos espacios, estos encuentros para poder darnos ánimo, para poder saber que no somos solos los que estamos haciendo, sino que hay otros compañeros, y sabemos de los efectos que deja esta pandemia, que nos atraviesa emocionalmente, físicamente, mentalmente, que nos produce a veces irritación, enojo, dolor, pérdidas, lo sabemos, y frente a eso nos queda poder levantarnos y seguir transitando, y mucho mejor si lo podemos hacer con otros, pero también encontrarle algo de bueno a esta situación como crisis que acelera y da la oportunidad de cambios. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones difíciles y cuando tomamos distancia decimos todo lo que pudimos hacer en un tiempo que parecía que no nos iba a permitir hacer nada, ¿no? Entonces creo que tampoco tenemos que olvidar que de lo que hoy hablamos venimos hablando hace tiempo. No es que la pandemia nos puso agenda y nos marcó y nos dijo, ya veníamos pensando. Lo que pasa es que en todo caso lo que hizo la pandemia fue acercar el resaltador para poder priorizar por dónde arrancar con algunas cuestiones que ya estaban siendo pensadas. Así que creo que lo que tenemos que tener en claro es que vamos a trabajar en escenarios que probablemente no alcancemos a ver en su totalidad, pero estamos acostumbrados porque la educación siempre la pensamos en términos de proyección, de plazos que son más extensos que otros, y entonces lo que hay que tener en claro es una ética del futuro. Y tener una ética del futuro es en principio saber que el futuro no empieza hoy. Que el futuro no empieza en el futuro, empieza hoy. ¿Por qué? Porque lo que hagamos hoy para el futuro va a hacer que ese futuro se parezca más a lo que nosotros hemos anhelado, pensado y deseado. Entonces sí, hay que dialogar con una agenda del futuro. Hay que discutirla y hay que discutirla en el marco del capitalismo, pensarla también en cómo será ese capitalismo en unos años y sus valores y qué dejará la pandemia más allá de lo que hoy deja, qué dejará cuando esta historia se termine, pero pensarla en ese contexto y también en un contexto de debate bastante difícil, ¿no? Pero como yo decía al comienzo,
pensarla como un proyecto también político-educativo que implica tener, obviamente, en claro una concepción de escuela. Y nosotros tenemos claro nuestro proyecto político-educativo, y nosotros sabemos qué escuela tenemos, y también sabemos, o al menos estamos poniendo claros sobre oscuros, sobre la escuela que queremos, que necesitamos. Pensar en esa escuela por venir. Tenemos que discutir seguramente cuestiones relacionadas con el financiamiento, con la democratización del sistema y también con la matriz cultural. Y en esto último me detengo porque a mí me parece que ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta de qué escuela queremos. Ahí es donde tenemos que dar el debate de lo epistemológico, discutir esa matriz de pensamiento, poder confrontar teorías, discutir lo institucional, los formatos de una escuela que además fue creada para la selección, porque a veces, y en la medida en que vamos transitando, leyendo, conociendo, sabemos decir muchas cosas desde el discurso, pero nos encontramos en permanente contradicción. Y por un lado hablamos de un paradigma de inclusión, un paradigma de derecho, pero los formatos que hoy la escuela tiene siguen siendo los paradigmas, de un paradigma de una escuela que selecciona, sobre todo en términos de pensar, por ejemplo, en la escuela secundaria. Entonces es muy difícil, porque es como meter a la fuerza algo que no tiene espacio para estar. Entonces hay que pensar en otros posibles formatos para que todos y todas puedan estar en esa escuela. Entonces, recordaba, entre tantas cosas que fuimos haciendo en estos últimos años, y sobre todo en los tiempos en que la escuela y la educación estaban tan devaluadas para ese gobierno, en un congreso regional que se había hecho en Escobar, pensando en los modos de habitar la escuela hoy, Oporto decía en una de sus ponencias que era sobre igualdad, democratización, y decía que había que democratizar hasta que duela, que hay que ampliar hasta donde a uno lo incomode. Y yo creo que tenemos que transitar una escuela que nos incomode, sentirla, que nos incomoda, que nos queda chica, que no es la escuela en donde queremos estar todas y todos, que algo tiene que suceder. Y para eso democratizar tiene que implicar saber escuchar. Y también saber, después de esa escucha, poder corregir, ¿no?, lo que se hizo mal. Porque si no transformamos el sistema que expulsó, va a volver a expulsar, va a seguir dejando pibes y pibas afuera. Entonces digo, ¿hasta dónde somos capaces y estamos dispuestos a llevar adelante esa transformación? Y es que ahí vuelvo otra vez a pensarme preguntas como problema, ¿no? Porque en la escuela que queremos, las preguntas que uno se genera tienen que ver con la cotidianeidad, pero también tienen que ver con las cuestiones más estructurales. Entonces, por ahí tenemos que también plantearnos cómo nos organizamos. Nos organizamos por disciplinas, nos organizamos por áreas. Hoy tenemos un currículum prioritario que habla de trabajar por áreas, pero tenemos un diseño curricular también que está pensado en disciplinas. Bueno, tenemos un bienio, un tiempo para pensarnos y darnos la posibilidad de revisar qué es mejor, pero también hablamos de poder organizar tiempos, espacios, agrupamientos. Nosotros insistimos mucho en poder conformar y romper esta estructura de años y hablar de ciclos, pero está dicho desde un lugar donde la palabra tiene que cobrar cuerpo y espacio, y si eso no se produce en las escuelas, podemos seguir diciéndolo, pero no va a pasar nada. Entonces, ¿cómo hacemos también a veces para que lo administrativo de una escuela pueda ir de la mano de esto otro que estoy armando cuando desarmé un año y armé distintos grupos? ¿Cómo lo traduzco eso también en términos administrativos? Digo, hay mucha cosa que cuando uno empieza a mover o desordena o empieza a organizarse. Y me parece que por ahí tiene que pasar la cosa, empezar a entender que cuando movemos algo también se corren otras cuestiones. Entonces, creo que hay que seguir pensando también las condiciones de evaluación. Hoy parece que está todo suspendido, pero uno también tiene el temor de que cuando esa suspensión o esa restricción, se termine, salgamos haciendo algunas pavadas como solemos hacer cuando tenemos también el levantamiento de algunas restricciones en términos de la pandemia, que hacemos todo lo que no hay que hacer, o lo que sabemos que no deberíamos hacer. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Seguimos hablando de pibes y de pibas con sobredad, que yo siempre lo planteo como que parece que vienen con una deformidad, con una joroba, con algo como que son un poco
algo que, no sé, que no está bueno, pero es algo que inventamos, porque a veces digo también, cuando terminan la secundaria y van a la universidad, nadie les dice que tiene sobredad, entonces es una categoría inventada que atrasa y atrasa mucho, y que además condena, porque es una mala palabra. ¿Seguimos hablando de repitencia o empezamos a hablar de trayectorias educativas y hablar de tramos? ¿O podemos pensar una escuela que no tenga que estar atravesada por tantos cuadraditos para sortear, y puede ser la escuela un banquete donde cada uno se puede servir a tiempo y a gusto, y todos podemos ser buenos comensales, pero también buenos servidores de esa mesa? Digo, me parece que la escuela tiene que generar otras condiciones para que pueda ser habitada, nuevamente digo, por todas, con todos. Y como este es un tiempo único y que nos corrió de ciertas certezas, también tenemos que darnos permiso para poder avanzar en ciertas incertidumbres. Sin embargo, creo que hay algunas nuevas certezas o certezas que cobran mayor visibilidad ahora, porque hay algo que es ciertamente así, el conocimiento pedagógico que vienen realizando las escuelas, la morosidad de esa escuela que enseña a mirar al mundo desde distintas ventanas, ¿no? Pensaba las ventanas que se abren hoy en las escuelas que pueden tener la presencialidad cuidada para ventilar, para traer nuevos aires, las ventanas que se abren desde casa, las ventanas que se abren a través de los dispositivos tecnológicos, pero las ventanas que se habilitan para mirar el mundo. Entonces, creo que hay que amigarse ahí también entre la didáctica, la tecnología y demás, para que algo de eso también se reinvente en la escuela, que algo de eso pase en la escuela todos los días. De esto que decimos, ¿cuál será la nueva normalidad? Bueno, hay cosas de esto que estamos hoy seguros que van a formar parte de esa pedagogía del retorno. Y también pensaba que hay como certeza la apropiación de una cuestión que llamamos trayectorias educativas, pero con nombre y apellido, porque la pandemia nos hizo salir a buscar a todos y a todas, y tuvimos que hacer esas grandes listas, largas listas, actualizarlas, y saber qué pasaba con ese estudiante, que antes lo veíamos o no lo veíamos en las aulas, y ahora lo vemos desde su casa, caminando desde su casa a la escuela para poder buscar una actividad, o desde la escuela para la casa para poder llevárselas. O sea, entendimos y aprendimos que había detrás de cada uno de esos nombres y apellidos. Hay un vínculo más fuerte, es más real. Yo lo entiendo hasta como más tangible, hasta para decir al que no tenemos todavía en la escuela, porque eso también es cierto. No es que todo está bárbaro, está bastante complicado, y hay chicos y chicas que todavía no se pueden revincular con la escuela, que la escuela no encuentra la vuelta de cómo hacer para poder sostener esos vínculos. Pero bueno, somos conscientes de todo eso y por eso seguimos pensando en nuevas propuestas y seguimos pensando en nuevas preguntas. Y en términos de desafíos, decir que pensar una pedagogía del retorno y en una escuela por venir es pensar que sin escuela no hay posibilidad para todos, es saber que no hay escuelas buenas y docentes buenos, y que no pasa solo por ahí, no es una cuestión individual, es una cuestión sistémica, es una cuestión que tiene que darse la escuela como institución para poder transformarse y responder a un mundo que vive otras situaciones, que vive un cambio profundo, acelerado en todas sus dimensiones. O sea que lo que se impone hoy es poder pensar cuestiones más de fondo, no de forma. Ya nos dimos cuenta que no es que hay que correr un banco y ponerlo en círculo para que todo parezca distinto. Hay otras cuestiones que tienen que darse y son, como decía, de fondo. Hay enormes esfuerzos que se fueron desplegando para poder continuar enseñando. Y todos esos esfuerzos también tienen su génesis, tienen su origen en una decisión política de nuestro gobierno, que se desprende de la responsabilidad primera de continuar garantizando el derecho a la educación por sobre todo. Por eso, repensar la enseñanza, escuchar a las y a los docentes, conocer cuáles son esas propuestas pedagógicas más valoradas. Es importante poder tener un registro, un archivo de todas esas experiencias, lo que decimos, ¿no? Una memoria pedagógica, ahora que hablamos del RITE, de ese registro institucional de trayectorias educativas, tener memoria, pero también tener memoria no solo de esas trayectorias, sino de las experiencias que más en tiempos de crisis
Digamos, son necesarias tener como pueblo, como escuela, y que creo que es una falencia que tenemos y es una responsabilidad indelegable también del Estado poder generar ese archivo, poder preservar esas experiencias. Creo que también hay que seguir ahondando en el sentido de la formación docente, que nos tenemos que animar a tomar riesgos, a ensayar propuestas formativas novedosas, que tenemos que reconocer la heterogeneidad de nuestra provincia, de nuestros docentes y de nuestras escuelas, que no puede haber una sola lógica para poder ser y para poder transitar el espacio escolar. Que hay que pensar en un currículum especial, cíclico, que se transforme respetando las identidades de nuestros estudiantes, que hay que trabajar de verdad fuertemente la justicia curricular, que si bien hay guiones que sí o sí tienen que darse, hay otras cosas que están quedando por fuera, que las tenemos que incorporar al currículum. Que tenemos que para eso entonces construir saberes juntos, en esa cultura que vamos construyendo. Y que además hay que fortalecer y que afianzar la comunidad escolar, porque en realidad no es el aprendizaje no es que depende de un solo docente, sino que el aprendizaje se da en comunidad, y por eso hoy también decimos que los chicos y las chicas son de todos, no son del profe tal, no son de la escuela tal, no son del año tal, son nuestros. Por eso repito que es muy fuerte algo que veníamos diciendo desde hace tiempo, que Claudia lo puso en su momento a trabajar y a traccionar cuando hablamos de trayectorias educativas. Eso cambia todo, porque nosotros estamos, por esos pibes, la centralidad está en la enseñanza, y algo de todo eso tiene que acontecer si no nos equivocamos, no estamos en el barco que nos lleva a ese lugar a donde queremos ir. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando con algunas también soluciones masivas a la didáctica, sabiendo ya que la escuela es mucho más que tarea, porque eso también hoy lo saben las familias, lo saben los pibes, pasan otras cosas. Que hoy la escuela sea puesta en la mesa de cada familia y que también se mediatice y se politice, no importa, uno tiene que saber dónde pone la fuerza, la energía, con quiénes y para quiénes trabaja. Saber que siempre van a doblegar porque sabemos que hay gente que la educación le importa un bledo y que son los que están ahora a lo mejor rasgándose las vestiduras por todo lo que hace o deja de hacer este gobierno, pero sabemos porque fuimos víctimas todos de lo que sucedió en el momento que les tocó gobernar. Entonces, digo, hay que saber dónde poner esa energía y con quiénes trabajamos. Por eso me parece que también es importante que nos demos el espacio para poder trabajar con otros, en parejas pedagógicas, en duplas, siempre, pero siempre es mejor hacerlo con otros. Aprendimos, por eso digo y sigo en este término de certezas y voy finalizando, que no es la escuela solamente un edificio, que igual, sí, ciertamente necesitamos un espacio diferente, que sea como un pasaje, como un umbral, como dice Dussel, que pueda llevarnos a ese encuentro con otros, y que ese pasaje es el aprendizaje social, cultural, es ese encuentro intergeneracional. Me voy a permitir citar a Dussel, a la que venía refiriendo, porque ella dice que la escuela está creando un cierto tiempo, un cierto estado de ánimo, y está también interrumpiendo el tiempo social. Así que digo, la escuela como institución existe en su edificio, en los reglamentos, en esa materialidad, pero la escuela también existe en la conciencia de cada uno de los docentes, de los directivos, de los estudiantes y de las familias. Y en crisis, en pandemia, como ahora, hay muchas cosas que se destruyen, hay muchas cosas que se suspenden también de la escuela en su base material, pero eso no significa que se vaya a producir automáticamente una transformación radical en los modos de pensarla y valorarla, digamos, porque hoy hay suspendidas algunas cuestiones materiales, pero cuando eso se entre en un estado de cierta normalidad, seguramente habrá algunos cambios, pero no sé si serán todos los cambios que estamos pensando, si no podemos también agregar a esa idea de escuela esas distintas configuraciones, esas subjetividades que llevan tiempo también
y que no avanzan en forma igual en todos, entonces, digamos, tenemos docentes cuyas certezas y creencias habrán sido puestas a tela de juicio y a revisarse antes de la pandemia, durante la pandemia. Habrá otros que recién empiezan y hay otros que todavía se resisten, a lo mejor porque no saben cómo hacer frente a lo desconocido, a lo que no les da seguridad, y a ellos también hay que acompañarlos y ayudarlos a transitar esta posibilidad de tener una escuela mejor. Y entonces pienso que bueno, que no podemos quedarnos solo en esa cuestión relativa de lo material, del funcionamiento de las rutinas escolares, sino que hay que hacer algo en torno a esta configuración, a esta manera de entender, de habitar, de creer en esa escuela, que hoy está interpelada y que necesita ser repensada. Todos vamos a coincidir, creo yo, en que la escuela por venir tiene que estar orientada a una sociedad más justa, más rica, más libre, a una escuela que se pueda pensar como resultado de una dialéctica de relaciones de fuerzas entre actores colectivos que tienen, diferentes intereses, proyectos y miradas del mundo. En una escuela que pueda enseñar la verdad como objeto de lucha. En una escuela que pueda tomar distancia de la meritocracia y del esfuerzo, ¿no?, como legitimación de desigualdades. En una escuela, en todo caso, que pueda pensarse en esos sujetos de derecho, sujetos con ciudadanía plena ahora, en esa escuela por venir, en una escuela que no es ni de primera ni de segunda, sino que es la escuela con los caminos posibles que se puedan hacer y asir, partiendo de la educación como derecho, de la educación, como dice un conocido nuestro, como contenido y como continente. Para los de Escobar, nuestro intendente siempre repite esa frase. Digo, y para poder pensar hoy juntos una pedagogía del retorno. Retorno que implica poder entenderla como posibilidad de regresar, de retroceder, de volver a ese punto de partida, de procedencia, pero no para pensarnos igual, con las mismas preguntas y certezas de un tiempo que ya fue, sino que ese retorno tiene que ser como habilitadora de avances, que retoma, que retorna, como dicen en el ámbito de la filosofía, en el eterno retorno. El eterno retorno como repetición del mundo que consiste en que se extinga para poder nacer de nuevo y reconstruirse. Y en esa reconstrucción siempre en una versión mejorada. Entonces, retorno como inversión, retorno como tiempo ganado, como este tiempo ganado que, aunque parezca mentira, es un tiempo en donde seguimos haciendo escuela y haciendo tal vez esta escuela por venir. Por eso creo que esta escuela por venir es de algún modo la que está haciendo, la que todavía no llega, la que está por ahí, la que está próxima, entrante, y que requiere del trabajo colectivo de todas y todos. Por eso creo más que nunca que hay que militarla ahora y siempre. Muchas gracias. Gracias, Diana, gracias. Tal cual, como dice Diana, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo quedamos todos, no? Militar la escuela, eso es lo que tenemos que hacer todos. Muy linda para ir pensando. Invitamos a cada uno, por favor, los interesados que quieran escribir en el chat. Alejandra lo escribió, quieren hacer preguntas, aprovechen. Y ahora le vamos a dar la palabra a Leticia Silva. Leti. Hola, buenas tardes, acá estoy. ¿Cómo les va, compañeros? Buenas tardes para todos. Bueno, a mí me tocó gratamente presentar a un compañero y amigo, me atrevo a decirlo, que no le gustan las presentaciones formales, pero bueno, la tengo que hacer. Le pido disculpas, profe, pero lo tengo que hacer. Él es vecino del barrio de Caballito, es hincha desde muy pequeño del Club Ferrocarril Oeste, algún defecto tenía que tener el profe. Él siempre dice que Ferro es un club de maestros, amante de la poesía, abogado, profesor de historia,
especialista en gestión educativa de la Universidad Nacional de General San Martín, dedicado a la educación de adultos desde 1975, director de educación de adultos, subsecretario de la Ciudad de Buenos Aires entre 1993 y 1996, director de educación polimodal y subsecretario de educación de la provincia de Buenos Aires desde el 99 al 2003, desde el 2003 al 2006 ejerció el cargo de secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y fue ministro de Educación de la Nación en el ejercicio de la compañera Cristina desde el 2009 al 2015. Y actualmente tienen el placer de contar con sus enseñanzas los alumnos de la Universidad de Hurlingham. Y además de eso, también el profe es hacedor de muchísimas frases que nosotros, y muchos de nosotros, tomamos como bandera, como la que siempre repito, y le robó al profe, como estrujar el alma hasta la última gota para que los pibes sean felices. Así que hoy nos toca a nosotros ser felices, además de nuestros pibes, de contar con el profe Alberto Silioni. Bienvenido. Bueno, qué presentación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Leticia. No, lo digo con sinceridad, no me gusta mucho porque vengo como uno más y no la voy ni de modesto, ni intento vender algo que no soy. Así que también le agradezco mucho a Diana la afectuosa reflexión, pero yo creo que este es el camino y más allá de trayectorias, bueno, también la trayectoria denuncia el calendario, lamentablemente. Hay un aspecto positivo, pero hay otro negativo, que es la inexorabilidad del tiempo. Entonces, arranco por ahí, a todos los que hablaron, a Adriana, a Marita, a Leticia, a Diana, a todos ustedes, queridos compañeros y compañeras, a Claudia, mándenle un abrazo, que ha construido un espacio muy horizontal, muy interesante de pensamiento. Así que para mí es un honor y voy a pensar más o menos por el mismo camino que pensó Diana y compartir algunas cuestiones. La Escuela Porvenir también es como el futuro, ¿no? El futuro, digo una frase de póster, el futuro es lo que va a pasar, pero también el futuro es lo que vas a hacer. Si uno dice el futuro es lo que va a pasar, ahí no tenés juego, estás afuera porque es lo que va a pasar, inexorablemente no dependerá de vos. Pero también el futuro es lo que vas a hacer, y ahí sí depende de vos, depende de cuánto te comprometas o cuánto no. Entonces, arranco por ahí. Hay una postura vital, ética, política. Yo coincido con todo lo que dijo Diana y tomo algunas. Hay un deber ético y político de revisarse, repensarse, poner sobre la mesa los errores. A mí no soy de los que no le molesta la expresión autocrítica. Podría hablar largamente de algunas cosas que no volvería a hacer de nuevo siendo ministro. O sea que a mí me parece que la lucha no es entre nosotros, sino que está claramente direccionada. Es una lucha muy seria, muy profunda. Y Diana decía, lo que viene es lo que hagamos. Bueno, ahí yo coincido. La escuela que viene será la que nos permitan las circunstancias, porque ahora voy a hacer una distinción, y también la que soñemos y queramos cada uno de nosotros, y empujemos y pechemos para que ocurra. Algunos conceptos para compartir, algunos obvios, pero que no funcionen solo como telón de fondo. Que nos hagan pensar la realidad desde ahí, la enorme desigualdad que tenía nuestro país en febrero del 2020, para decir antes de la pandemia, y la profundización ominosa de esta desigualdad territorial, distributiva, de género, de edad,
que creo que lo decía Marita en la presentación, la escuela es un espacio público igualitario, por lo menos eso queremos, es un espacio que debiera ser transparente, en los espacios públicos no hay opacidad, está abierta, es una gran vidriera abierta al escrutinio público, pero hace 15, 16 meses que hay más casa que escuela, entonces la casa es un espacio privado donde no llega la intensidad del Estado, lo que cualquiera entiende que profundiza enormemente las desigualdades. En los hogares pobres falta trabajo y falta escuela, 42% de pobreza, 57% de niños pobres, la CEPAL hace muy poco da una cifra preocupante del aumento del trabajo infantil, bueno, lo que sabemos, pero digo que no funcione como un dato congelado, es un dato que bueno, todos ustedes tienen enorme experiencia de gestión y saben, lo ven todos los días, no hace falta que se los diga. Pero empiezo por ahí, porque me parece que hay que empezar por ahí. Después lo que hago o trato de hacer metodológicamente es distinguir responsabilidades. Distinguir responsabilidades sirve para los compañeros y compañeras porque sirve también para encuadrar lo que no es mío. Tal cosa yo no puedo hacerla, pero al encuadrar eso también encuadrás lo que sí es tuyo. Tal otras cosas sí las puedes hacer. Y la primera responsabilidad siempre es del Estado, de los estados, de los 25 estados. En el caso de ustedes, del Estado Nacional en primer término, del Estado bonaerense en el segundo término y de otras instituciones del Estado. En estos tiempos de pandemia, del Ente Nacional de Comunicaciones, por ejemplo. Cifras de estos días, más o menos. En la escuela privada los estudiantes, el 95% de los estudiantes tienen internet. En la escuela pública eso es 20% menos. En la escuela privada, datos nacionales, más o menos el 86-87% tiene equipamiento informático. En la escuela pública eso es el 40% menos. Entonces, ahí en esta metodología mestiza, híbrida, como quieran llamarle, hay un sector de la sociedad que está sufriendo mucho. No desconozco las enormes gestualidades en el límite del heroísmo que hubo en todo el país y que son siempre emocionantes y que son mucho más que una nota de color. Los camiones que reparten leche en la provincia de Buenos Aires llevando materiales de estudio para los pibes, o en el norte de la provincia de Santa Fe el repartidor de pollo que iba dejando actividades. Eso es extraordinario, habla de una reserva insospechada que tiene nuestro sistema educativo, pero atrás de eso hay pibes y pibas que se quedan en banda. Entonces digo, la provincia de Buenos Aires ha hecho un esfuerzo importante en este tiempo de distribución de netbooks, ha desbloqueado más de 120.000 netbooks, que siempre es una noticia. Pero hay una ley, recuerden que estaba prohibido, la ley de educación prohibía, el artículo 119 creo, prohibía que se trabajara a distancia con la educación obligatoria. El año pasado hubo una ley, justamente en medio de la pandemia, esa prohibición de la ley nacional tiene que bajar. Esa nueva ley, 27.550, le obliga al Estado a garantizar el equipamiento informático. Entonces ahí tenemos un problema. Hablo de la provincia, hablo del país. La provincia en eso está haciendo esfuerzos y no lo digo por el lugar donde esté hablando ni porque sea compañero del gobernador, sino porque es objetivamente así, del mismo modo que es una de las provincias que más avanzó en acciones concretas para ir a buscar los pibes. Hay provincias que están durmiendo la siesta. Y entonces, después no nos sorprendamos
cuando el agua ceda, lo que va a quedar ahí, porque van a quedar cosas muy dolorosas. Estoy pensando en el Norte Grande, estoy pensando en algunas otras provincias. Bueno, la ciudad de Buenos Aires no pudo el año pasado nominalizar 5.000 estudiantes, ¿no? En una jurisdicción que la recorres caminando en 5 horas, que no tiene aislamiento, que no tiene problema de conectividad, que no tiene barro, que no tiene nada de lo que tienen otras geografías argentinas. Y entonces quiero decir, ahí hay un problema. Después hay un espacio más cercano, que es el espacio de la escuela y de los educadores. Y ahí hago un matiz que por supuesto nosotros sabemos qué escuelas queremos. ¿Cuántos somos en este momento? 58. Nosotros sabemos las escuelas que queremos. Pero siempre, desde hace mucho tiempo, yo vengo pensando, desde hace varios años, vengo pensando en cómo penetrar, en cómo discutir, en cómo llegar, en cómo convencer, en cómo transmitir a aquellos compañeros y compañeras, lo voy a decir así provisoriamente, que no piensan como nosotros. Y que infelizmente es un número grande. Y que han votado en el 2015 como la sociedad. Y que también han votado en el 2019 como la sociedad. Y si ese voto hubiera sido un voto marginal, como tienen algunas fuerzas políticas que sacan el 4.5, no me preocuparía, pero es el 40%. Y ese 40% está reflejado en el quehacer diario de la escuela. Entonces, ahí pienso que también tenemos una tarea que no es una tarea de la vanguardia que somos la vanguardia que vamos a llevar la luz no, es mucho más complejo, es mucho más difícil. Siempre supongo que debe haber una proporción fuerte de educadores, educadoras que son el núcleo duro de la derecha, con los cuales no se puede discutir. Pero después hay otro colchón de educadores, que no son pocos, que les voy a poner el nombre de profesionalistas, para llamarlos de alguna manera, que son buenos educadores, que le asusta mucho la militancia política, que le asusta mucho entender que la tarea de educar es una tarea de naturaleza política, que rápidamente entran en pánico porque piensan que lo vamos a llevar de cabeza a una unidad básica. Entonces, con esos, humildemente, hay que trabajar, pensar, etc. 2 o 3 cosas. Alguna compañera... Permítanme discutir, porque de esto se trata, y no discutir de mal modo. Alguna compañera decía, escribió recién, hay certeza de que no hay vuelta atrás. No lo sé. La verdad, no lo sé. Ojalá. Pero nada nos será regalado. Yo creo que hay muchos que están pensando en volver atrás. O sea que la pospandemia también puede ser un escenario restaurador. Yo quisiera compartir con ustedes estas, no preocupaciones, o sí. Si todo cambió, diría uno, ¿por qué no va a cambiar la escuela? Si el mundo va a cambiar, ¿por qué no va a cambiar la escuela? Bueno, hay compañeros y compañeras que piensan que no, y yo pienso que hay algunas estrategias de pasar un poquito el plumero, decir, bueno, che, acá no pasó nada, sigamos. Entonces, primer tema. Segundo, nosotros hablamos de continuidad pedagógica y es una formulación de naturaleza política, y yo estoy de acuerdo con que digamos continuidad pedagógica. ¿Por qué? Porque cuando decimos continuidad pedagógica, ahí atrás hay una expresión que muestra el respeto que nosotros tenemos por los y las educadoras, por lo que han trabajado en este tiempo y lo que siguen trabajando, por los niños, las niñas, los adolescentes, por sus familias. Por todo eso nosotros decimos continuidad pedagógica, pero si uno va al diccionario, la continuidad es el atributo de aquello que no se interrumpe. Y la verdad que si hilo fino, yo digo que hay algo que se interrumpió en estos 15 meses. Entonces,
ojo también con los malos diagnósticos, no para clavarnos puñales, sino para decir que hay algunas cosas que dejamos en el camino. Y esto no significa hablar mal de la tarea extraordinaria de la mayoría de los educadores y las educadoras, sino porque la realidad ha hecho que haya cosas que hayamos dejado en el camino. Lo decía Diana, a mí me parece que en esa escuela, también creo que lo decía Marita, que citaba a Teresa Parodi, ¿no? Esa escuela, imaginar el día después que llegará, no sabemos cómo. Nosotros le podemos dar contenido a ese no sabemos cómo. Y esa escuela, para mí, tiene que ser una escuela que recree, yo hablo de un neohumanismo, una escuela que por supuesto, podríamos largamente hablar de aspectos más didácticos, más duros de la tecnología educativa, pero también a mí me parece que hay una cosa muy potente desde lo axiológico. Por ejemplo, sería una gran sorpresa que la escuela que viene cumpla la ley. No pido mucho, no pido nuevas leyes. De paso digo que hay algunos interesantes proyectos dando vuelta, alguno de mayor financiamiento y otro proyecto de formación docente que siempre serán bienvenidos. A nosotros nos faltó la ley de educación superior también. Pero digo, solamente que cumpla la ley que está vigente, ¿no? Que como me decían el otro día, solemos en la universidad hablar con bastantes adolescentes. Alberto, nosotros tenemos educación sexual cuando los docentes quieren. Y bueno, y yo no sé si es un arbitrio del docente, ¿no? Vos tenés centro de estudiantes, sí, vos no, porque ahí el director es duro. A ver, hay una ley de centro de estudiantes. No es, uy, qué suerte me tocó el director, directora, que es gamba, tengo centro de estudiantes, ¿no? Esa escuela tiene que discutir la ley. La ley no es una opinión, ¿no? La ley no es una opinión. Si fuera una opinión, vos podés decir, quiero el centro, no quiero. No, hay una ley. En los diarios de hoy salió una noticia de cómo enseñan en Salta educación sexual integral. Estoy hablando de una provincia concreta, Norte Grande, tiene alguna condicionalidad, bueno, o alguna definición. Lo digo con respeto, pero tiene alguna definición. Enseñan educación sexual en muchas escuelas, maestras, maestros, profesores de religión. Y no es, porque ni siquiera es multirreligioso, es una religión. Y bueno, entonces ahí hay un derecho conculcado, ¿no? Ahí le estás metiendo la mano en el bolsillo a los pibes. Hay un derecho que no se lo estás dando. Y a mí me gusta volver al artículo 67 de la ley, que es un artículo de los derechos y las garantías de los docentes. Y yo creo que todavía nos faltan muchos derechos por conquistar. Tenemos que ir al cajero y estar más contentos cuando vamos al cajero, tenemos que tener mejores condiciones de trabajo, ¿no? En nuestra querida provincia, Sandra y Rubén tuvieron un destino que es inaceptable. Entonces todo eso hay que pelearlo. Distingo ese camino, el camino de los derechos, que hay que pelearlo, y por supuesto tengo mucho respeto por algunas organizaciones gremiales de esta provincia, por SADOP, por SUTEBA y por otras, digamos. Pero ahí hay un camino y ahí hay representantes genuinos que tenemos los educadores. Pero también el 67 habla y trata de definir al docente y habla de obligaciones, y medio define al docente diciendo: el docente es alguien que protege y garantiza los derechos de otros. Enorme responsabilidad. Proteger y garantizar no tus derechos, por los cuales vas a pelear mucho, tenés que garantizar los derechos de otros. Entonces no puede haber ESI cuando el profe quiere.
La escuela que viene debe ser, también fue dicho, y es una palabra que se escucha, y la repito porque hay muchas que se escuchan que no repito, pero esta sí, que es la escuela debe escuchar. De verdad les digo, muchas veces le preguntamos a los pibes, ¿te escuchan? Y más o menos, y más o menos, y en pandemia veo y pregunto, y tengo algunos casos cercanos, la pandemia, compañeros y compañeras que vienen después de la pandemia y no preguntan cómo estás. Entonces ahí hay una cuestión, no podés arrancar con la bolilla 1 y el sujeto y el predicado. Es una pregunta, miren, elemental. El otro día estamos en una, perdonen que mezcle algunas cuestiones, pero estamos en una maestría, o sea, en la Universidad Nacional de Burlingame. Estoy hablando de un ciclo cuaternario, con muchachos y muchachas grandes como ustedes. Un sábado a la mañana el profe arrancó la clase diciendo esta pregunta sencilla, elemental, ¿cómo están? Y estuvieron 1 hora hablando. Porque es una pregunta necesaria. Porque es una pregunta que necesitamos todos. No hace falta cursar filosofía para hacer esa simple pregunta. ¿Cómo no se lo vas a preguntar a los pibes? Nuestra cabeza es un quilombo, ¿no? Me dice el otro día una piba del último año de la provincia de Buenos Aires, piba formada, militante. Nuestra cabeza es un quilombo y no nos preguntan cómo estamos. Entonces a mí me gusta citar, y no porque tenga ninguna experiencia religiosa, pero me gusta citar a Francisco. Francisco tiene, y los invito si quieren asomarse un cachito, Francisco tiene una encíclica que se llama Fratelli Tutti, que arranca bien en contra del mundo, porque dice somos todos hermanos. Fratelli Tutti es todos hermanos. Y Francisco en Fratelli Tutti habla del apostolado de la oreja. Y a mí, la primera vez, y también habla de que es un buen tiempo para la caricia. Yo cuando lo escuché dije, esto es para nosotros, o cuando lo leí, para decirlo mejor, esto es para nosotros, esto es bien para los educadores. Una escuela que se anime a transformaciones, y esto lo sostenía Diana, así que no voy a hablar mucho de eso, pero yo creo que es un gran momento para esto. Está todo patas para arriba. El año pasado hubo 10 millones de estudiantes que pasaron de año, no digo que pasaron de año sin repetir, no voy a decir esta gilada que dice la derecha, no, pero que pasaron de año, o sea que si este año va a ocurrir lo mismo, y está bien, ¿no es un buen momento para repensar la repitencia en todo el sistema educativo? Como tienen, diría, decenas de países en el mundo que no tienen repitencia en todo el sistema educativo. No quieran saber lo que padecimos cuando hicimos el bloque pedagógico, creo que fue 2013, 2014. Bloque pedagógico, primero y segundo grado, no repitencia en primer grado. La discusión con algunos comunicadores. Ustedes les enseñan a los pibes a especular. A los pibes de 6 años ustedes les enseñan a especular. Bueno, yo creo que es un gran momento para pensar otro ciclo ustedes son más especialistas que yo, del nivel secundario. El ciclo superior del secundario. ¿Cuánto hace que no van los pibes a la escuela en muchas provincias? ¿Por qué no pensar ese ciclo superior como un ciclo en donde no tengan necesariamente que ir todos los días, donde un día deban ir al barrio a investigar y otro día a la biblioteca y otro día a otros espacios públicos? Por supuesto, en los términos de lo que decía Diana, una nueva formación docente. Lo voy a decir una sola vez porque estamos entre compañeros y es también un argumento que está un poco
caído ya. Cada tanto yo creo que hay que recordar los 4 años de desolación neoliberal, pues si no parece que arrancamos de un lugar mejor. Desolación neoliberal. 1.2 de pérdida del PBI, no distribuyeron una sola netbook, no construyeron una sola escuela, no distribuyeron un solo libro, reprimieron a los docentes en el Congreso, a los docentes bonaerenses estuvieron a un tris de canjearlos por voluntarios. Si yo te canjeo por el primero que pase, también te estoy diciendo cuánto me parece que valés, ¿no? Mirá, vos que estudiaste tanto, te canjeo por alguien que tiene ganas de estudiar, de enseñar. Mirá lo que valés, nada. Bueno, y después los exabrutos que ustedes conocen, que ni los voy a repetir. Me centro un cachito en algunas cuestiones, porque Diana dijo otras que habló por mí. Me parece que lo que viene es una fuerte discusión de ideas. Y esa fuerte discusión de ideas nos tiene que encontrar alertas, nos tiene que encontrar inteligentes, nos tiene que encontrar, a mi juicio, doy opiniones propias, respetuosos con el adversario. A veces me parece que lo ninguneamos, a veces me parece que hablamos de la derecha como gentes que no pueden hablar. Es cierto, el presidente Macri no tiene competencias discursivas, pero ojo, ojo, ahí hay una fuerza política que salió del placar, que hay una gran cantidad de argentinos que no tienen problema de decir soy de derecha, soy neoliberal, ganó las elecciones legalmente por 1.40, lo que fuera, mintiendo también, pero ganó, perdió, nos sacó 9 puntos entre las PASO y las elecciones definitivas, recuperó 9 puntos entre las PASO y las elecciones definitivas en el 2019, digo, ahí hay una derecha internacional atrás. Entonces, me parece que en esta discusión hay que discutir un modelo de mundo. Y ahí complemento lo que decía Diana. No todos quieren la misma escuela. Cuando nosotros pensamos la sociedad que queremos, nosotros 56 vamos a coincidir. Hay otros que no quieren esta sociedad. Cuando pensamos la escuela que queremos, nosotros vamos a coincidir. Hay otros que no quieren esa escuela, quieren otra escuela. Quieren una escuela más chiquita, quieren una escuela donde haya autoridad. Vieron que dicen mucho autoridad. Bueno, entonces ahí hay una disputa epistemológica y política. Y esa disputa se da en noviembre en las urnas, pero yo digo, y uno puede decir, bueno, está bien, milito en el barrio, voto y tal. Ese es un camino, pero no estoy hablando de ese camino. Estoy hablando de esa disputa epistemológica y política que se da en el patio de la escuela y en la sala de maestros. Y esa está más cerca de nosotros. Y ahí yo vuelvo a decir aquello del general Perón, hablar mucho de ideas, hablar algo de cosas y hablar nada de las personas. Nada de las personas. No hablaría de Mauricio Macri y tampoco hablaría de Cristina Kirchner. Porque hay algunos compañeros que se entran en pánico. Entonces no iría por ahí. Digo, las cosas que decimos entre nosotros no las utilizaría en otros ámbitos. Porque me parece que lo que hay que hacer es ni más ni menos que eso. Discutir ideas en torno a una escuela que todavía no tiene un rumbo, porque hay una cantidad importante de compañeros y compañeras que se resisten y no creen que la secundaria sea para todos y no creen en el valor de la distribución de tecnología y creen en la meritocracia y se enganchan con otras cosas que uno dice, uff, ¿cómo llegaste hasta acá? Pero esto ocurre.
y porque los invito a pensar, cuando Patricia Bullrich dice hay que volver para ir a fondo con lo que no hicimos, si no les da escalofrío, intenten pensar esa frase para la educación, ¿no? Hay que volver para ir a fondo con lo que no hicimos. ¿Qué es ir a fondo con lo que no hicimos? ¿Qué debiera ser para el neoliberalismo ir a fondo con lo que no hicimos respecto a la educación argentina o de la educación bonaerense? ¿No? El otro día Leticia me decía que han vuelto las bolsas de cemento y los ladrillos a la escuela Fuente Alba. Bueno, lo que no hicimos será volver a retirar las bolsas de ladrillo y volver a dejar esa escuela como botín para que la ocupen. Bueno, respeto, paciencia, empatía, encontrar un rumbo. Ahí me parece que tenemos un plus, lo tenemos, sabemos lo que queremos. Discutir con los otros. A veces, sabiendo lo que no somos y lo que no queremos, a veces llegás a lo que sí, diciendo lo que no, que también puede ser un camino. Llegar a lo que quiero diciendo lo que no quiero, como para coincidir. Recién hablaron de una palabra que a mí me gusta mucho, irrenunciables. El irrenunciable es un territorio donde no hay discusión. No hay discusión. Tal cosa es irrenunciable. La ley, por ejemplo, es irrenunciable. Yo creo que nosotros, no hago catarsis, ¿no? Pero yo creo que nosotros debíamos haber hablado de la inclusión de otra manera. Cuando la repienso, por ahí pienso que pusimos en la espalda del docente en soledad la responsabilidad de incluir, y eso hay que explicarlo de otra manera. Pero bueno, ¿qué digo? En esta disputa epistemológica, la escuela no está en el medio. Vieron que algunos compañeros te dicen, bueno, esto es un quilombo entre Cristina, Macri y yo estoy en el medio. No, la escuela no está en el medio. La escuela no es una institución neutral, no está en el medio de nada. Toma partido, ¿no? Alguien diría, ¿contra quién sos neutral? Y entonces ahí hay también un camino de los irrenunciables, ¿no? Todos los pibes pueden aprender. En el centenario de Freire podemos decir aquello que decía él, hay condicionantes, nunca un educador dirá que hay determinantes. Bueno, y en la línea de lo que esbozaba Diana, yo también creo que la escuela tiene que mostrar algo que sea distinto de la sociedad, pero no desde un punto de vista moralista. No voy por ahí, digamos, ¿dónde se discuten los valores? Los valores se discuten en casa y en la escuela. Entonces, ahí me parece que la escuela tiene, esa escuela que pienso, esa escuela nueva, difícil, ¿no? Para conseguir, vuelvo a decir, no todos piensan lo mismo, pero debiera ser un sitio de la contraculturalidad. Enseñar lo contrario de lo que todos los días nos muestra la sociedad. Y esto también podría ser un camino de la pedagogía del retorno. No vértigo, calma. No estereotipos, no discriminación. La sociedad te ofrece 140 caracteres, la escuela te tiene que ofrecer pensamiento muy complejo, complejidad desde la sala de 4. No buenos y malos. La vida es más densa, es más compleja, eso los pibes rápidamente lo entienden. Nombrar, ¿se acuerdan aquello de Bourdieu? El que nomina, domina, el que le pone nombre a las cosas. La derecha hoy habla de libertad. Nosotros tenemos que discutir esos conceptos. Para nosotros la libertad era la lucha de los oprimidos. Hoy la libertad es un señor que no puede ir al cumpleaños de la sobrina. No, muchachos, eso no se llama libertad. Por la libertad hace 5.000 años que han muerto millones de seres humanos. Larreta, cuando incumplió el decreto presidencial, habló de desobediencia civil. El concepto de desobediencia civil es un concepto del siglo XIX
que inspiró a Gandhi y a Martin Luther King, no la reta. Vos no podés hablar de desobediencia civil. Vos estás incumpliendo una ley y eso hay que transmitírselo a los pibes, que no es posible que haya una norma que te impida tomar una cerveza. No te están coartando la libertad es otra cosa. Y ahí me parece que hay una cosa que el neoliberalismo ha hecho extraordinario y que ha pegado fuerte. ¿Tengo 5 minutos más? Sí, Alberto. 2 ejemplos, si me apuro. El liberalismo ha licuado el pasado y te mete algunas ideas, y la verdad que te diste cuenta tarde y la tenés adentro. Y no quiere ser una grosería, la tenés adentro, digo, convivís con ella. Esto quiero decir. Por eso la identidad nacional, por eso el valor de la patria, por eso mirar. Nosotros tenemos una riquísima historia pedagógica y política. La naturaleza política del acto de educar, la inclusión. Hace 250 años Simón Rodríguez hablaba de esto. La educación de las mujeres para que no tengan como único destino el matrimonio o el convento. Esto en América hace 250 años que se dice, no lo inventó Cristina. Digo, venimos de ahí. Ese concepto de herencia tiene que ser un concepto que hay que transmitir en la escuela, y lo podés transmitir junto con la modernidad. 2 ejemplos de la provincia de Buenos Aires, y no voy a decir de dónde son. Un ejemplo de cercano a donde voy a decir esto está Techín. Techín inventa un concurso para las escuelas secundarias de 2 distritos, no muy lejanos de donde están ustedes. Belgrano, influencer de la Revolución de Mayo. Y está bien que Techín te quiera meter Belgrano, influencer de la Revolución de Mayo, pero ahí tenemos que pensar, muchachos, no es influencer de la Revolución de Mayo. Y no es que me ponga en purista del pasado, es que la malversación de los nombres también, el que nomina, domina. Salgo de ahí, otra circunstancia, esta es más personal, y alguno puede decir, este tipo, ¿qué cosas trae? Pido 1 minuto. En alguna ciudad que tiene mucho turismo de fin de semana, estuve dando una vuelta en el corazón de la ciudad, una pequeña ciudad de un distrito. Yo estoy acá en Marcos Paz, cerca, no aquí, pero cerca. La escuela pública daba al centro de la ciudad, al centro de la plaza. Miles de personas todos los fines de semana. La escuela pública tiene un cartel, una pintada muy grande que te recibe, que dice, vive tus sueños. Y no, la escuela pública no puede tener un cartel que diga, vive tus sueños. Perdónenme que por ahí estoy viejo y estoy más desapacible, porque vive tus sueños es una invitación individual, ¿no? La sociedad no progresa con la suma de los egoísmos individuales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? La sociedad, en todo caso, viví tus sueños junto con los sueños de los demás, viví tus sueños y construí un sueño colectivo. Viví tus sueños es una formulación neoliberal, es una formulación de la desresponsabilidad. Y al lado decía escuela secundaria tal del lugar tal. Entonces digo, ahí hay un punto para mirar y voy terminando. Y para eso, por supuesto, estamos los que pensamos igual, y yo me identifico, y la verdad que no somos mejores ni peores, pero somos compañeros que han tomado una postura, somos docentes y militantes, como se han definido, y yo coincido, pero hay que pelear contra los otros compañeros, ¿no? Paulo Freire hablaba de los intelectuales del no ver, aquel que analiza la sociedad como si no participara en ella. Vieron que hay algunos
compañeros y compañeras que opinan como si no participaran de la sociedad, están afuera de la sociedad. Entonces ahí hay lo que algunos llaman una batalla cultural, una disputa epistemológica, una disputa de sentido. Yo soy de los que piensan que de ningún modo la perdimos, y también soy de los que piensan que de ningún modo la ganamos. Algún compañero viene apesadumbrado, compañero, perdimos la batalla cultural. No es así, no, pará, somos un ejemplo en América. Sacamos al neoliberalismo y no lo dejamos que cumpla 8 años. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario en materia política. De paso digo, en este ámbito lo puedo decir, esto es menos educativo y pedagógico, unidad a morir, ¿no? En términos del siglo XIX diría unidad o muerte, ¿no? Y los invito a volver a leer la carta aquella de Cristina de las 3 certezas, 27 de octubre del 2020. Hicimos lo que hicimos con la convicción de que un nuevo mandato del macrismo arrasaría definitivamente con la posibilidad de un modelo argentino justo. Entonces, más allá de que te guste, no te gusta, tenés añoranzas por otras cosas, es unidad o muerte todos juntos, ¿no? Y la última, una referencia con el enorme respeto de los que perdieron a seres queridos en el medio de esto, ¿no? Hace poco perdimos a Horacio González, que es una cabeza iluminadora para pensar la realidad, pero quizá alguno de ustedes perdió algún ser querido, y en eso la muerte es tierra santa. Yo no quiero hablar de eso. Quiero hablar un poco de que también la escuela que viene tendrá que hacer un registro de lo que perdimos, lo que no perdimos nada, ¿no? Hay mucho que perdimos en el camino, ¿eh? Hay un derecho al luto, ¿no? Hay un derecho a hablar, hay que preguntarle a los pibes qué perdiste, y no es necesariamente que te digan se murió mi abuela, quizá no se murió nadie, pero qué perdiste en el camino, qué cosas no tenés, qué cosas extrañaste. Y eso me parece que es parte de lo que tenemos que hacer. Yo también digo con mucho respeto, hay 4 millones de muertos en el mundo y vamos por 91.500, pero lo último que digo es, y ustedes creo que me van a entender cómo lo digo, no lo digo desde la insensibilidad, tenemos que sacar un rato la mirada clavada en las terapias intensivas. Como educadores tenemos que mirar un poco para adelante, tenemos que transmitirle a los pibes, a los muchachos, a las muchachas, un mundo, el mundo de que viene, el mundo del abrazo, las cosas que no hicimos que vamos a hacer, la celebración del día después, ¿no? Sacarlos, porque si todo el día tenés la sociedad que te mete justamente en esa terapia intensiva interminable, hace 15 meses que no paramos de contar muertos e infectados. La escuela tiene que ser una promesa de futuro, ¿no? A nosotros nos gusta el mundo que viene, eso se lo tenemos que transmitir a los pibes porque es un derecho, el futuro también es un derecho. Y ahí dejo. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Excelentes palabras. La verdad que es tanto, y qué importante que es, ¿no? Que nos inviten a esto, a una reflexión colectiva y pensar juntos, o repensar esto que dijo Alberto, ¿no? Que todos necesitan, que en primer lugar cuando manifestaba lo de la universidad, de los estudiantes, qué importante es que te pregunten cómo estás. Iniciar desde ahí, ¿no? Porque todos necesitan hoy que se les pregunten cómo está. Y cuando tengamos que volver definitivamente a esto de la presencialidad que estábamos planteando, de pedagogía del retorno, son uno de los puntos que vamos a tener que trabajar en las escuelas, todos, ¿sí? No solamente con los estudiantes, sino entre colegas, si es compañero o no es compañero,
con los directivos, con los inspectores. Estos puntos son importantes para que reflexionemos en conjunto de cómo vamos a trabajar la escuela que todos queremos. Invito ahora a Marta Francesena, nuestra compañera de Soles de Mayo, Ribera Norte, y a Mirta Di Pardo, de Soles de Mayo Noroeste, que van a dar lectura de preguntas, de reflexiones de compañeros que realizaron en el chat, para Diana y para Alberto. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con una de las preguntas de Irma, que manifiesta: transformar, agilizar, intervenir, vincular, flexibilizar, ¿está previsto para el retorno y reacomodamiento del sistema educativo? ¿Cómo piensan que se va a ir atendiendo la complejidad que se nos plantea? Primer pregunta. Queda abierto para el que quiera, Alberto, Diana. Yo me apuro porque yo, como no tengo hoy responsabilidades de gestión en la educación obligatoria, después la dejo a Diana que se explaye más, porque debe haber cosas pensadas. Desde lo actitudinal, yo digo, como se dice ahora, lo que viene es una moneda en el aire. Y eso, lejos de ser una reflexión pesimista, es todo lo contrario. Es una invitación a meterte, a poner el cuerpo. Nosotros queremos que ocurran esos verbos que la compañera dijo en su pregunta, transformar y tal y tal. Pero vuelvo a decir, esta no es una batalla definitivamente ganada, es día a día. Por tanto, a ver, ustedes vieron que uno pensaba, en marzo del año pasado, uno pensaba, hay un escenario que es sagrado, no se van a meter. ¿Te muteaste, Alberto? ¿Desde dónde me muteé? ¿Desde dónde me muteé? Hay un escenario, escuché, no sé. No hay más escenarios sagrados. No hay. Algún antropólogo decía, en la sociedad ya no hay lugares donde arrodillarse. No hay, la sociedad argentina no tiene lugares donde arrodillarse. Ya te tiran los perros, a ver, por supuesto, a los mortales nos tiran los perros. Le tiran los perros a Estela. ¿No? Uno decía Estela estaba ahí arriba. Eve es más combativa, pero ya no hay respeto por nada. Por tanto, yo invito a meter esa lógica dentro de lo que tenemos que hacer. Y que es una invitación también a no relajarse, a pelearla, y después Diana dirá si hay elementos más normativos y acciones que yo sé que la provincia los tiene, pero en lo actitudinal yo digo, nunca relajarse. Bueno, eso. Yo creo que igual Alberto dijo lo más importante, que tiene que ver con la actitud que tenemos que tomar frente a esta posibilidad, a pensar en que hay una construcción que tenemos que llevar adelante todos. Seguramente, y están pensándose algunas cosas, pero también creo que nos dimos el permiso y el tiempo para poder pensar las cosas después de los primeros meses de la pandemia de una manera más pausada, que no significa más lenta, ni más tranquila, ni relajada, pero tratando de poder, como decíamos hoy, escuchar a los distintos distritos, al territorio, para poder encontrar cómo es esa posibilidad de volvernos en ese escenario que decimos, bueno, de presencialidad, de nueva normalidad. Seguramente van a ir llegando estas cosas al territorio, pero vuelvo a repetir, por una cuestión de cuidado, también que nosotros tenemos que ir por ahora trabajando con lo que tenemos y aportando desde la postura y desde la mirada que estamos planteándonos nosotros hoy acá, y también teniendo en cuenta que no todos están queriendo volver a una escuela mejor, digamos, eso también. Así que obvio que estamos pensando, obvio que estamos trabajando con eso, pero poniendo mucha escucha y muchos pies también ahora que está habilitada la presencialidad en muchos distritos, caminando el territorio. Entonces, eso va a llegar. Lo que tiene que estar cuando eso llegue es que estemos todos también para que eso se pueda traducir.
Gracias, Diana, gracias, Alberto. Y la importancia de la escucha, ¿no? Aparece nuevamente la importancia de la escucha atenta hacia un otro y el vínculo afectivo. Chela da una afirmación y dice: proponer espacio con los otros es transformados, el proceso llevará su tiempo. Se necesita debate, diálogo entre docentes y reconocer que enseñar es más que hacer actividades aisladas o disciplinas. La certeza es que, se me fue el chat, un minutito, perdón. La certeza Ahí te leo. La certeza es que ya no hay vuelta atrás. Es la oportunidad para nuevas propuestas. Después, Gracias. Gustavo Vallejos. No. A ver. Cristina Rodríguez nos dice replantear contenidos y más aún repensar las nuevas formas de trabajarlos. Después en el chat, sí, ya estoy. Después en el chat hay muchas felicitaciones y demás. Gracias por la participación, el espacio de todos los compañeros, agradecen este conversatorio. Y también Marimé habla sobre, dice: Diana, muy interesante tu ponencia, me gustaría dejar mi visión de estructurar la escuela, repensar una nueva estructura educativa, empezando por la formación de nuestros docentes. Marta, ¿seguís? Después Mónica dice: ¿cómo hacemos para que la escuela se corra del papel de sostenedora del sistema capitalista, lo cual lleva a toda la comunidad a valorar un camino en pos de un rol exitoso en ese paradigma, como el único en el que estamos inmersos? ¿Aquí alguno de los disertantes quiere hacer algún aporte? Yo, digamos, pienso humildemente desde lo que dijo Alberto, que la escuela tiene que ser ese espacio de la contracultura, así que desde ahí le podemos dar un poco de pelea, si se quiere, a eso. Tampoco nos podemos bajar del mundo, pero también podemos pensar que hay otra posibilidad de ser en ese mundo. Entonces creo que hay que generar esa contracultura para que algo de todo eso empiece a cambiar y a modificarse. Pero entiendo que Alberto puede decir mucho más que esto. No puedo decir más. No, lo que digo, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Coincido con vos. ¿Saben lo que quiero transmitir? No sé si tenemos una gran oportunidad, pero también junto con esto quiero decir, no es sencillo. Y eso es laburo, no te es dado. Nada te será dado gratuitamente. Pero a la vez tengo enormes expectativas. Bueno, miremos a algunos compañeros y compañeras el esfuerzo. Yo la veo a Cristina, lo que pasó en estos años. Miremos si alguno tiene otros referentes, el esfuerzo extraordinario que han hecho muchos compañeros, muchos otros que han muerto en el camino, ¿no? Ahora por la pandemia. Digamos, la historia está plagada de entregas extraordinarias. Bueno, es por ahí. Hoy no hay, uno no entrega la vida, pero alguien lo dijo. Susana recién acaba de decir que está preocupada por la actitud de algunos compañeros y compañeras. Bueno, hay que trabajar, hay que pensar, hay que tratarlos bien, hay que respetarlos, hay que humildemente invitarlos a pensar de otra manera. Max Weber decía que la política es el esfuerzo tenaz de taladrar maderas duras. Y eso es, muchachos, compañeros, compañeras, taladrar maderas duras. Es muy difícil, pero también creo que hay una ventaja extraordinaria respecto de la derecha. La derecha tiene empleados y gerentes. Nosotros tenemos esto que estamos acá. Es viernes, hay 55, estamos pensando, queremos estar juntos. No decimos el equipo, como decía el presidente, es otra cosa, es una cosa de mística, sabemos que no podemos llegar solos, nos queremos juntos. Bueno, eso es un intangible muy, muy, muy importante. A mí me parece que ese es un plus que no tienen otras fuerzas políticas. El campo popular en Argentina, en América, es así. Gracias, Alberto. María Rosa también dice: compañero Alberto, qué placer es siempre escucharte. Abrazo fuerte y te envía Lito Ángel. Claudia: qué preocupantes tus palabras, Alberto, y tristemente son ciertas.
Juárez Giovanni, ¿querés decir algo? Estaba levantando la mano. Sí, yo quería compartir experiencias acá en San Nicolás de los Arroyos, justamente con lo que venía diciendo el profesor Silioni. Yo le voy a comentar brevemente 2 experiencias que hemos tenido con esta empresa que es Ternium Siderar Techin. Usted sabe que en el año 2006 la empresa empezó a realizar, para hacer estos concursos, unas usinas de ideas en las cuales, bueno, obviamente el jefe regional, que en ese momento obviamente estaba alineado con todo lo que eran las políticas del año 2015, habían asumido nuevos jefes regionales y distritales, hicieron usinas de idea para proponer cómo querían que fuera ese concurso, a la cual yo estuve invitado porque yo siempre fui profesor de construcción de ciudadanía y de lo que es literatura. Y el concurso comenzó allá en su momento como un concurso de historia viva en el cual se sacaban a los personajes de la historia, se escribía una narrativa, un cuento, y después se lo grababa. A eso se lo denominó en su principio historia viva. Lo siguieron haciendo, pero ellos nunca estuvieron conformes con ese formato. Obviamente, avalados por la jefatura distrital y regional, empezaron a implementar cambios. En esa usina de ideas del año 2016, cuando preguntaron a los profesores si querían cambiar, yo fui uno de los que me opuse, dije que no, que me parecía que el formato tenía que mantener la historia viva y no cambiar. No sé, obviamente que la usina de ideas no se volvió a generar, no se hizo más y se cambió el formato y ahora es lo que usted mencionó, que justamente cada vez le ponen más marketing, cada vez le ponen más cosas, digamos que ya se alejan más de la educación y se acercan más a lo que es no sé, la publicidad, el marketing, lo que es los influencers. Justamente usted dijo, Belgrano influencer. ¿Qué pasa? Con el aval de todo, obviamente, de las autoridades, porque esas reuniones de usina de ideas no se permitieron más desde aquel momento en el 2016. Y otra anécdota con esta empresa que es Ternium, que bueno, esto también está y sentó un precedente, por suerte, como lo sentó en aquel momento. En el año 2019, la empresa que viene realizando una campaña que se llama Becas al Mérito, una campaña pero extraordinaria, millones de pesos que invierten en las becas al mérito, y escuchemos bien la palabra, becas al mérito. En el año 2019 se hizo una gran reunión con, bueno, una de las mejores casas de masas finas, un banquete, había café, nos citaron a todos los directores de acá del distrito de San Nicolás, Ramallo, obviamente con el aval de toda la jefatura distrital, jefatura regional. Y empezaron a dialogar con los directivos diciendo que ellos no podían creer, los CEO, estaba en ese momento el CEO de la empresa Techin, ahí creo que estaba también uno de los Roca, estaba gente muy, pero muy importante, ¿no? Y empezaron a criticar, a decir que cómo puede ser que tales escuelas, y empezaron a mencionar incluso los números, la escuela 22, la escuela 23, la escuela 24, la escuela 25, no presentaron nunca chicos para las becas al mérito. ¿Por qué puede ser que tales escuelas, que en su mayoría eran privadas, presentaban chicos y las otras públicas no presentaron nunca? Entonces cuando terminó la reunión y todo, que fue realmente muy estigmatizante, porque nos sentimos mal, muchos de los directivos, yo incluido, de una escuela periférica, dijeron si queríamos hablar y yo levanté la mano y le dije, bueno, imagínense que fue una charla no tan grata, y yo expuse, hablando de la meritocracia, y le dije, usted sabe que acaban de mencionar a todas las escuelas que están en los sectores más populares de la ciudad, sectores donde ni siquiera había pavimento, no llega Wi-Fi, no llega Fivertel, no hay Arnet, no, querían que hicieran unas becas al mérito y les expliqué la problemática, a lo cual incluso después me llamó la jefa distrital para decirme que estaba muy agradecida con mis palabras, por el gran compromiso. ¿Cómo te animaste a hablarle así a los directivos de Techin? Me dijo, digamos. Y yo le dije, pero no se dan cuenta que ellos están manejando la educación con sus criterios, con sus cánones. Ustedes que nos tienen que representar, nos tienen que haber defendido en esa reunión. ¿Y qué pasó? Este año
para mi grata sorpresa, hace 2 semanas nos reunieron, nuevamente por las becas al mérito, pero usted sabe que ya ha cambiado, ahora ya no son tan meritocráticas las becas, y se ha dado un cupo para las escuelas públicas y demás que le están dando como otro tinte. Pero ¿qué quiero decir con esto? Y no me quiero explayar demasiado. Es que si nosotros, como directivos, los inspectores, como inspectores que son, no actúan en función de ponerle límites a estas empresas, las empresas van a hacer lo que quieran, porque como venían haciendo lo que querían con estas becas al mérito, y becas que le daban a los chicos de escuelas privadas, y todas las escuelas más caras de la ciudad, y esos son los chicos que se llevaban la beca al mérito. Pero ¿qué pasa? El mérito era sacarse una nota superior a 9,70, 9,80, 9,90. Y a los chicos de los sectores más populares se los estigmatizaba y encima se les decía, ay, ¿cómo puede ser que estos chicos, cómo puede ser que las escuelas no tengan, ustedes no llegaron al 9,50? Esto es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Que falta ese freno, esa pata territorial que les diga, no señores, ustedes son una empresa privada, pero nosotros somos los que estamos al mando y liderando el tema de los espacios educativos. Así que por eso yo les digo que si no hay un límite desde las jefaturas distritales, las jefaturas regionales, los directivos mismos que no se les planten, la verdad que van a seguir haciendo lo que quieran y obviamente como esto que usted acaba de mencionar, y es verdad, Belgrano influencer de la historia, mire hasta lo que han llegado. ¿Por qué? Porque nadie le está poniendo un límite. Muchas gracias. Gracias, compañero. Seguimos con las inquietudes. Karina dice, cerraron instituciones. Después dice, lo que hicieron fue con Conectar Igualdad. Gracias, la mala costumbre de subestimar. El desafío de la oportunidad, que tenemos que definir espacios de discusión colectivos, que no queden en sala de nuestras. Se necesita urgente que vuelva a pleno el plan Conectar Igualdad para estudiantes de todos los niveles e incluso para docentes. Sigo leyendo. Conectar Igualdad incluiría también puntos de Wi-Fi. Después dice, creo que uno de los grandes debates de fondo es la discusión por la igualdad. Cuando deberíamos ser ejemplo de apertura a nuevas ideas, es real que muchos son cerrados a cualquier idea que los saque de la comodidad. Quieren privatizar, excluir y pisotear. La escuela pública a grandes rasgos da empleos y la privada busca habilitar patrones. ¿Qué tal valorar oficios en un lugar de acompañar la aspiración de ocupar puestos, marcas, empresas? Pienso que nos robaron expresiones que debemos reconquistar. Cambio, transformación, libertad, patria, en su discurso me duelen. La mala costumbre de subestimar. No, estamos con la tecnología. Con la tecnología llega la posibilidad a educarse, aunque millones de estímulos consumistas. Alberto, quédate hablándonos hasta pasado mañana, que los conceptos que planteas son cruciales. Sí. Brillante el maestro Silione. El futuro es un desafío. Para aplaudir de pie. Gracias, Alberto. Bueno, creo que Irma quería hacer alguna consulta, ¿verdad? ¿Estás por allí, Irma? Mientras tanto sigo leyendo, escuchar. Dale. Dijo Diana y preguntar, dio Alberto, como la escuela que se viene, que es importante. El futuro es un derecho. Tremenda exposición, gracias. Siempre el mejor. Profe Alberto, un grande. Excelente, gracias. Deslumbrante lucidez. Gracias por dejarme ingresar a participar. No somos los mismos. Interesantes planteos de ambos disertantes. Alberto nos deja como siempre pensando, interpelándonos. Gracias, Alberto. Muy buena exposición.
el neoliberalismo no hay que dejarlo pasar más. Cuando deberíamos ser un ejemplo de aperturas a nuevas ideas, es real que muchos son cerrados a cualquier idea que ya lo había leído, que lo saque de la comodidad. Espléndidas tus palabras, Alberto, muy esclarecedoras. Gracias, para repensar el retorno y militar con ideas claras. Si algo está claro, es que no nos podemos relajar. Chela dice, gracias, las palabras de Diana y Alberto acompañan el tránsito del retorno a los desafíos de recuperar la alegría en la escuela. Malena nos dice, impresionante presentación, Alberto. Acá Juárez Giovanelli dice, yo tengo 2 experiencias que me gustaría narrar brevemente, y acá es lo que vos interviniste, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo dijo el compañero recién. Sí. Hace 1 año y medio que estamos transitando la pandemia y todavía hay compañeros docentes que no se han podido quitar el corset y desaprueban alumnos a la distancia. Me preocupa mucho eso. Perdón, pero interrumpo porque es algo que también digo, es algo que resuena en muchos lugares, en muchas escuelas, y todavía creo que, como digo, los procesos llevan mucho tiempo y nosotros pusimos algunas cosas casi como que en suspenso para atajar, para frenar, y esa situación que se estaba dando en los primeros meses también de la pandemia, pero además que se venía dando. Y la verdad es que sabemos que hay docentes que todavía se resisten y que lo único que por ahí están pensando es cuándo se puede empezar a calificar con un número. Se resisten a trabajar con un registro de trayectorias porque hay que poner palabras, y las palabras, bueno, no se dicen así nomás, se tienen que decir pensando y habiendo tenido conocimiento de la trayectoria. Y uno ha visto muchas veces en las planillas de calificación que a veces hay docentes que todos sus alumnos son 7, o que la mitad son unos y la otra mitad porque en la estadística le tiene que dar algo así porque su materia es difícil o porque los estudiantes no saben. Digo, hay un montón de estas cosas que siguen circulando y que no van a cambiar porque tenemos una pandemia o tenemos una suspensión de algo, o porque alguien esté diciendo que tenemos que pensar de manera conceptual, pensar la evaluación de manera formativa, y la calificación como una instancia dentro de esa evaluación, que es un proceso, que forma parte de ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esas son cosas que también Alberto traía a colación cuando decíamos, porque piden autoridad. Bueno, nosotros lo que pedimos, y lo que vimos pidiendo, y lo que dice, digamos, y nuestros diseños, y todo está pensado en términos de la autoridad, pero de la autoridad pedagógica, de esa autoridad estamos hablando, y de esa autoridad pedagógica que no se consigue con la amenaza de si no entregás te voy a poner tal cosa, o si no entregás vas a desaprobar, sino que tiene que ver con un saber experto, con ser un conocedor de la norma, pero también ser un posibilitador, un generador de vínculos, un potenciador de posibilidades de esos estudiantes, en esa construcción también que tiene parte esa autoridad, pero que esa autoridad me la da el otro, no me la da la nota, no me la da el temor, no me la da el amedrentamiento ni la sumisión. Entonces, creo que poder nominar o nominalizar, tal vez, perdón, que no es lo mismo, es poder poner adelante a un sujeto y darse cuenta que ese sujeto es de derecho. Y vuelvo a esto, poder pensar a los pibes en términos de trayectorias es hacernos cargo de esas trayectorias. Entonces, si alguien es un 1, es un boomerang. Ese 1 va para el docente. El primero que se tiene que hacer cargo es el docente. Entonces, tenemos que darnos el permiso, pero es muy difícil. Hay gente que, bueno, que está encorsetada, que está sujeta, que es lo que le dio seguridad tal vez en su formación, que replica lo que vivió siendo estudiante. No sé, está la posibilidad a veces de liberarse de esas cosas, y hay gente que, bueno, que elige otros caminos. Creo que también hay gente que no sabe hacerlo de otro modo, y entonces por eso repito que es tan importante poder trabajar con otros compañeros. Por eso es importante que en las escuelas, que siempre hay docentes que se destacan, que a veces se destacan solos y son siempre los mismos y son los que terminan siendo el apoyo del equipo de conducción, sean puestos en un lugar más visibilizados, donde puedan multiplicarse en el trabajo con otros. Creo que la escuela tiene muchos recursos, le faltan otros, eso desde ya, que hay una deuda de siempre de recursos humanos que faltan en la escuela, pero sí hay muchos
que hay que tratar de potenciarlos en términos de hacerlo colectivo, de contagiar, de compartir todo lo bueno que en la escuela sucede. No va a ser fácil ni va a cambiar, y hay mucha gente que lo que está esperando cuando te preguntes cuándo se puede poner nota. Está bien, no entendió esa gente que la escuela es otra cosa, pero bueno, también las tenemos y también tenemos que hacer la diferencia para que no tengan el protagonismo que tienen, para que de alguna manera también podamos hacer lo que decía Cristian, bueno, paremos, pongamos un límite también a cada una de estas cosas, porque si no es naturalizar lo que no puede estar naturalizado, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Alberto, a Diana. Cristina. Hola, buenas tardes a todas y todos. No, la pregunta era más que nada, yo había escrito en el chat con respecto a Conectar Igualdad, si había sido exitosa, pero más que nada me parece que es la pregunta para nosotros los docentes. Es como hacer un mea culpa, en cuanto a que hoy en la actualidad esta pandemia me parece que puso en evidencia, y me incluyo, esto de la falta de saber utilizar las herramientas tecnológicas. Hemos ido capacitando, ¿no?, a lo largo del tiempo, pero muchas veces al momento de recibir la computadora, por ahí pensábamos que hacer una actividad utilizando las nuevas tecnologías era hacerlos ingresar a Google y buscar, o poder realizar un dibujo, no sé, pero muchos de nuestros chicos en la actualidad, y hablo como profesora de primer año, de tercero y de cuarto, de secundaria, por ahí no saben realizar su mail, tener un mail propio. Saben que por ahí, cuando vos les decís, es para tener en el teléfono, lo saben utilizar, sí, pero no te envían los trabajos por mail. Tampoco saben utilizar, a pesar de que hacen muchas veces collage para las fotos de Facebook, cuando uno le pide realizar un collage virtual para la materia, nos dicen, ¿qué me está pidiendo esta profesora? O así también un afiche virtual. Muchos docentes hemos aprendido por ahí a los golpes en esta época de pandemia, pero creo que es una pregunta más que nada como mea culpa. Si fue exitoso realmente el tener la posibilidad de acceder a la computadora, los docentes y los alumnos, pero ¿supimos realmente aprovecharla en ese momento o de haberla utilizado apropiadamente? Porque hoy tal vez sería mucho más fácil para nosotros poder aplicar esas nuevas tecnologías. No sé si se entiende qué es lo que quiero preguntar. Sí, perfecto. Bien, gracias, Alberto. Si quieren hago un breve punteo de 3 o 4 cosas y la dejo a Diana cerrar. Bien. Arranco con Cristina. Es muy humano ver, mirar para atrás y pensar qué feliz fui hace 20 años, ¿no? Pero no me di cuenta que fui feliz. Y eso nos pasa. Bueno, ¿qué pasó? Si hubiera habido un Estado y un gobierno, lo digo respetuoso, el ingeniero Macri dijo voy a continuar lo que está bien. Lo que estaba bien era distribuir tecnología. Después, por ahí, vos podés variar algunas cosas de ese programa, Conectar Igualdad. Y está muy bien, y era un programa que merecía retoques, pero hoy tendríamos 4 millones de netbooks más y la experiencia acumulada, bueno, eso se lo debemos al neoliberalismo. También es cierto otro aspecto que es para tenerlo ahí en algún lugar, nos han tomado cualquier cantidad de escuelas, cuando la escuela A veía que la escuela B, que estaba a 500 metros, había recibido la netbook y ellos no, entonces tomaban la escuela. Íbamos y le decíamos, muchachos, quédense tranquilos, vienen 15 días. Macri no distribuyó 750.000 computadoras cada año que estuvo, 2016, 17, 18 y 19, y ustedes no vieron un solo corte de calle. Eso también habla de nuestra sociedad, ¿no? Eso también es una reflexión que cabe hacer, ¿no? No hubo el menor reclamo ni la menor demanda a aquel derecho que desapareció.
Voy rápido, así cierra Diana. Un compañero dice si la intromisión del capital privado dentro de la escuela. Digamos, voy a partir de una idea que puede ser que todos quieren el bien de las escuelas, supongamos, digamos. Pero tiene que haber mucho Estado controlando ese ingreso. Si no hay mucho Estado controlando, seguro que es para algún interés particular. Cuando las empresas privadas se meten en lo axiológico, yo tiemblo, porque para eso tenemos a los educadores, que lo saben hacer mejor que nadie. Me acuerdo que cuando estaba desaparecido Santiago Maldonado, ustedes recuerdan, muchos docentes comenzaban el día escribiendo, haciendo esa interrogación, ¿dónde está Santiago Maldonado? El ministro de Educación de entonces decía, meter a Santiago Maldonado adentro de la escuela es una canallada. Pero adentro de la escuela del macrismo entraba el Banco de Galicia, entidades lavadoras de activos, el diario La Nación, el diario Clarín, Nidera, Ledesma, todos esos entraban. Pero meter a Santiago Maldonado era una canallada. Entonces, si está muy controlado por el Estado ese capital privado, bienvenido. Esa empresa de la cual hablaba Juárez Giovanelli recién, no es que al ganador le construyó una escuela nueva. Pues si vos me decís, viene X, no voy a dar el nombre, y te hace una escuela, bueno, lo podría discutir. No, después te da 20 tablets. O 4, bueno, listo, pero ustedes me entienden. 3 cosas más breves, y las tomo de ustedes, y devuelvo el afecto, pero digo también, vengo a aprender. Un compañero dice, compañero o compañera, no lo vi bien, hay que disputar el territorio. El territorio para los educadores es el territorio, para el que tiene vocación territorial, y si no hay otro territorio más cercano, que es el patio de la escuela, la sala de maestro, ese territorio también hay que disputarlo. Otro compañero dice, compañera, la discusión de fondo es la igualdad, y estoy absolutamente de acuerdo. Y dejo la última de otro compañero o compañera que es con lo que me parece que tenemos que terminar hoy, que es hablando de la alegría. Hablando de la alegría, hablando del entusiasmo. Vuelvo a decir, los educadores, yo digo, tenemos simpatía por el mundo que viene. Nos gusta el mundo que viene, nos gustan los pibes, nos gustan los muchachos, las muchachas, hablar con ellos, aprender de ellos, escucharlos. Nos gusta la vida. Y nos gusta el orden, pero el orden que viene de la vida, no el orden vacío que quiere la derecha. Entonces, la verdad que yo agradezco porque a mí me gusta esta horizontalidad. Gracias por el afecto. Y también gracias por esta posibilidad. Me parece que es pensando así. Lo dijo otro de ustedes, otra de ustedes. Es una tarea colectiva. Termino de verdad con esto. Hay un día que te querés matar. Hay un día, me acuerdo, Neruda tiene un verso, la muerte del mundo cae sobre mi vida. Y hay días que te levantás y decís, la muerte del mundo cae sobre mi vida. Que no me quiero ni destapar, me quiero tapar con la frazada. Pero siempre ahí, cuando estás de rodillas, viene un compañero, una compañera que te levanta y te dice, dale, vamos. Y otro día vos levantás a otro. Eso es lo que hacemos. Y este es el único camino. Y eso la derecha no lo tiene. Por eso soy absolutamente optimista, pero también prevenido. Bueno, gracias a todos los compañeros. Gracias, Diana, por... No, gracias a vos, Alberto. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Cerrá vos, dale. La verdad es que no hay mucho para decir después de lo que vos dijiste. Sí, dale. Porque creo que, como, digamos, retomando tus palabras, en algún momento antes de este encuentro, vos dijiste que lo mejor que podía pasar era poder escuchar las voces de todos, y hay que ser un poco consecuentes con lo que uno dice. Entonces, creo que el espacio de hoy tiene que ser para renovar. Soles de Mayo es esto, es soles, y son soles que se siguen prendiendo y que van llegando
cada día un poquito más a lo ancho y a lo largo de la provincia. Entonces, bueno, quien está cerquita del sol siempre se prende, se engancha, contagia, y va por ahí, digo, no desde un lugar ilusionista, sino desde un lugar apasionado, desde un lugar convencido, desde un lugar que uno elige, más allá de que muchas veces uno diga me quiero jubilar y el día siguiente tiene cosquillas en la panza porque va a enfrentar con, digamos, va a trabajar con un nuevo grupo. Digo, hay cosas que nos pasan únicamente a los docentes y que hacen que nos demos permiso por a veces poder taparnos con la manta hasta donde nadie nos vea, y mañana levantarnos y seguir dando la pelea porque estamos convencidos de que es así, que la educación es esperanza, que la educación es la posibilidad de seguir pariendo libertades, de hacer una sociedad más justa, y que tiene que ver con lo que cada uno de nosotros, todos estos cuadraditos que estamos hoy acá y todos los otros que están por fuera de este encuentro, pero que están haciendo la diferencia todos los días en las escuelas, tiene que seguir siendo nuestro bastión. Entonces me parece que no hay mucho más para agregar, sí para agradecerles a todos el tiempo que pudieron poner en este encuentro, agradecer eternamente también a Alberto por cuestiones que hiciste en tu gestión, y lo voy a decir nuevamente, pero también en las que hiciste por fuera de esa gestión y las que estás haciendo hoy, porque cuando uno es docente de verdad, cuando uno hace docencia, esa docencia no tiene fecha de vencimiento. La jubilación es el momento de la celebración de tanta entrega, pero uno no deja de ser docente. Y digo esto porque tampoco los cargos nos dejan de ser más o ser menos docentes. Al contrario, nos generan unas responsabilidades a veces mayores. Pero en definitiva, uno tiene la autoridad que tiene cuando sabe que es una escuela y qué pasa y qué tiene que pasar en una escuela. Y todos acá tenemos esa autoridad para poder hacer esa transformación que se necesita y para seguir construyendo escuela todos los días, aún en pandemia, aún después de la pospandemia, sabiendo que dejamos huella, que torcemos destinos, que generamos permanentemente futuros y queremos futuros mejores e iguales para todos. Que el sueño sea colectivo, gente, y que todo lo que hagamos lo hagamos militando con el convencimiento de siempre, que tenemos derecho a que nos pasen un montón de cosas y estemos enojados y a pelearnos entre nosotros, pero saber que de ahí salimos después vivando la escuela pública y generando siempre estos irrenunciables para que el retorno, o para que el eterno retorno siempre sea mejor. Así que muchísimas gracias, Alberto, nuevamente. Gracias porque hiciste la diferencia en muchas escuelas de nuestro país y en muchas escuelas de Escobar, donde, digamos, yo soy oriunda, donde, bueno, generaste muchas cosas. Tendría mucho tiempo para decirlo y hoy todavía estás vivo y presente en muchos de los lugares físicos y materiales de esas escuelas a las que miraste y a las que accionaste. Entonces digo, creo que podemos seguir creyendo que la política es esa herramienta transformadora y que nosotros somos seres políticos y hacemos política de la buena en la escuela, de esa política que tiene que transformar mundo. Así que, gente, realmente agradecerles a todos y a seguir haciendo escuela. Bueno, abramos los micrófonos y damos un fuerte aplauso, así. Adelante. Nos escuchamos. Gracias a todos, a todas. Gracias. Alberto, gracias Diana. Alberto, gracias Diana. Gracias. Espectacular. Gracias, Alberto. Muchas gracias, compañeros, gracias. Muchas gracias. Por todo. Gracias a todos los Gracias, hasta compañeros. encuentro. Gracias. Excelente. Gracias, gracias de verdad. Gracias Muchas a gracias. todos, gracias a los que organizaron la charla, gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.